imaginar, para huir del ruido, para aprender, etcétera, etcétera. Ahí está todo lo relacionado que es lectura, que es leer, más el refuerzo también de su separata, ¿no? Quienes participan en el proceso de la lectura, ya eso está respuesto, etcétera. ¿Y qué factores intervienen en el proceso de la lectura? No hay que olvidar estos 4 procesos. De ahí explicamos sobre los niveles de comprensión. Para los niveles de comprensión hay que desarrollar ciertas habilidades, que es importante, habilidades o destrezas, ¿no? Para poder encontrar el tema o la idea implícita o explícito del texto que contiene en sí. Eso es importante. Y luego también estos son los niveles de comprensión que hemos explicado en la reunión anterior. Estos 5 niveles: el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico, el nivel apreciativo, el nivel creador. Por ejemplo, ustedes en el ensayo, ¿no?, tienen que tener en cuenta estos 2 niveles, el nivel crítico y el nivel apreciativo. El nivel crítico y el nivel apreciativo. Entonces, en el nivel crítico ponen en práctica la subjetividad de cada uno de ellos, cuál es la impresión que les ha causado, ¿no?, cada uno de los que abordan sobre diversos temas que hemos ya mencionado en clase, o ya hace un momento igual hemos aclarado, y cómo ustedes aprecian, ¿no?, la importancia, ya sea sobre neurociencia, o el conocimiento del mundo, o la lectura y la nada, por ejemplo, etcétera. Todo eso hemos explicado en la reunión anterior. Igualmente, sobre los métodos de lectura. Y ustedes han escuchado la videoconferencia o la explicación que hace, por ejemplo, Jorge Eliezer López, ¿no? Y entonces él, cómo se enseña a leer, incluye una diversidad de métodos. Entonces nosotros igual en la clase anterior hemos explicado, ¿no?, sobre estos 2 métodos, el método sintético y el método analítico. En el caso del método sintético está precisamente el método alfabético, el método fónico, silábico, el onomatopeico, etc. Sobre todos estos métodos también Eliezer explica, y pone ejemplos. Igualmente en esos más o menos 30 minutos que ha durado el video que presenciamos en la clase anterior, y dimos también para que ustedes completaran. Y el otro método es el método analítico, en donde se explica sobre el método global, el método de palabras integradoras, etcétera, etcétera. Entonces estos son que hemos visto en la clase anterior. Por eso es importante también tener en cuenta sobre el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Está considerado como un arte de pensar sobre pensamientos en general, o sea, sobre cómo pienso yo. Entonces mi pensamiento crítico va a surgir siempre y cuando tenga información. Si no tengo información, pues no puedo tener un pensamiento crítico. Acá por eso dice, no, el pensamiento crítico es un modo de pensar sobre cualquier tema, como también sobre el contenido, sobre el problema. Miren, todos los días, cuando prendemos el televisor, lo primero que nos muestran son imágenes de asalto, de atropello, de robo, de droga, de prostitución. Entonces, ¿cuál es nuestro pensamiento crítico sobre esos hechos tan problemáticos que estamos viviendo día a día? Otro caso, por ejemplo, lo de hoy día, se aprobó, por ejemplo, el incremento del sueldo de la presidenta, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces comenzamos a hacer un análisis crítico y comenzamos a reflexionar si verdaderamente vale o no vale, ¿no? ¿Vale la pena haberse incrementado o no? ¿Qué consecuencias puede ocasionar? Otro hecho que estamos viviendo día a día a través de la información, la posibilidad de tener un tren, ¿no?, de Chosica al Callao, por ejemplo, estos trenes que han obsequiado Estados Unidos al Perú, y miren toda la participación de arquitectos, de ministros de transporte, de especialistas de la ATU, el alcalde, cada uno va manifestando y nosotros vamos teniendo una apreciación crítica sobre este caso. Es importante entonces el pensamiento crítico, que implica pues tener criterio propio, valorar, como también la flexibilidad y el cambio,
y no aceptarlo todo lo que se observa, ¿no? Por eso es un pensamiento muy importante. Por ejemplo, un tema que también se ha discutido bastante sobre el problema de género, por ejemplo, en nuestra realidad, ¿no? Y todas las consecuencias que ha ocasionado y que ahora, pues, ¿no? De alguna otra manera se viene aplicando en el currículum nacional. O también sobre el control de la natalidad, otros sobre el aborto, otros que quieren legalizar la droga y así sucesivamente, ¿eh? Por eso es importante tener en cuenta este punto que es el pensamiento crítico. ¿Cuáles son los elementos? Y sobre estos elementos del pensamiento crítico también se ha explicado en la clase anterior y cuáles son las características, ¿no?, intelectuales del pensamiento crítico. Y también los estándares del pensamiento crítico, que puede ser la claridad, la exactitud, etcétera, etcétera. Y en este cono, los elementos del pensamiento crítico son precisamente propósitos, preguntas, todo lo que pueda implicar. Ahora, ¿y dónde es que tenemos que leer? Tenemos que leer siempre un texto cualquiera. Cualquier texto siempre tenemos que leer, y en ese texto, ¿qué identificamos? El título, ¿eh? Por eso que los textos que hemos entregado como material de apoyo en clase, todos tienen un título. Y cuando comenzamos a leer, nos preguntamos y decimos, ¿de qué trata el texto? Y ese es el tema. Y la idea principal, como también la idea secundaria, responden pues a preguntas. La idea principal, ¿qué se dice del tema? ¿Y por qué se dice de esa manera o de ese modo? Entonces estas son algunas preguntas. Lo importante es que leemos siempre un texto. Ahí está la relación de la lectura entre el autor del texto, el lector y el texto como intermediario, como nexo. Eso es importante. No estamos entrando aquí de repente a la clasificación de textos, pero si queremos por lo menos reconocer textos, hay textos narrativos. Un ejemplo de texto narrativo que hemos leído en clase es la parábola del pesimismo, por ejemplo, es un texto narrativo. O el otro texto surrealista, el árbol de las decisiones, como ejemplo que hemos visto en clase. Esos son textos narrativos. En esos textos narrativos también hay párrafos que van a describir al protagonista, que en este caso es el personaje, o hay una descripción de repente del espacio, del ambiente, y entonces ese sería un texto descriptivo. Y un texto, digamos, expositivo, son los textos que van exponiendo. El caso, por ejemplo, de Jorge Basadre, es un texto expositivo en esa carilla. O el texto, por ejemplo, de Luis Jaime Cisneros, ¿sabe usted leer? Es un texto expositivo, es una exposición. Es como que tuviéramos al expositor, quien va explicando, ¿no?, de forma oral sobre lo que él plantearía como título. ¿Sabe usted leer? Pero lo ha plasmado esa exposición oral a una exposición escrita, ¿ves? Y luego una cuarta clase sería textos dramáticos, en donde podemos encontrar ya protagonistas, ¿no? Digamos, personajes. Generalmente las obras dramáticas que son representadas en el teatro, ese es un tipo de texto que de seguro que ustedes han leído en algún momento. Sobre esto también hemos explicado ya en la clase anterior, ¿no? Ahora, todo texto tiene una estructura. Siempre en un texto vamos a ver el fondo y la forma. El fondo sería el contenido y la forma sería la expresión, ¿no? Entonces ese texto, por ejemplo, poesía, ¿está expresado en verso o en prosa? ¿Qué nos dice, a ver, qué nos dice Valeria Lavado? La poesía está escrita en forma de verso o prosa. ¿Qué dice Valeria? Ay, ¿en verso? O ya.
Hola. Es en forma de versos. En verso, mira, ¿ves? Esta es la forma, ¿te das cuenta? Mientras que, a ver, decisiones, ¿en qué forma está expresada? ¿Qué nos dice, a ver, Angeli Vargas? El árbol de las decisiones, ¿cómo está expresada? ¿En verso o en prosa? Angeli, a ver, Denise Tordoya. Hola, Denise. Hola, hola. No me interviene. Sí, profe. A ver, el árbol de las decisiones, ¿está expresada en verso o en prosa? Mm, Pronto. mm, en verso. No. Prosa, prosa. Claro, pues entonces mire, ve, ahí tienen dos clases de texto, ¿ve? Un texto en verso y un texto en prosa. Entonces en prosa no tiene nada que ver que haya un renglón, dos renglones, etcétera, mientras que en el verso sí se está aplicada la medida, ¿ve? Esa es un poco la forma de cómo está expresada, ¿ve? Y el contenido es en donde vamos a identificar lo que hemos dicho, lo que hemos visto en la clase anterior y lo que ahora estamos repasando, el tema y el título, ¿ve? Y la idea principal. Ese es en el contenido, como también cómo se explica la forma. Y luego se ha explicado sobre qué es el tema, mira, cómo identificar el tema en un texto, ¿no? Todo esto ya lo hemos explicado en la clase anterior. El tema tiene que ver con el asunto, la forma de cómo se expresa como una frase nominal, y todo ello va a conducir a identificar la idea principal. Mira, ¿ve? Este tema de X texto es importante tener en cuenta, por ejemplo, acá, mire, ¿ve? En este ejemplo, el tema es el agua potable. Cuando dice, ¿por qué beben los excursionistas agua embotellada? El agua del manantial parece limpia, pero no es seguro que sea apta para el consumo. El agua de la botella sí lo es y decimos que es agua potable. El agua potable debe poseer una apariencia limpia, no tener color, olor ni sabor, y estar libre de toda contaminación. Para conseguir que el agua sea potable, el agua de pozo o embalse debe pasar por una potabilizadora donde se eliminan ciertas sustancias nocivas y los microorganismos perjudiciales para la salud. Entonces, este texto que acabo de leer tiene como tema el agua potable, ¿eh? Tengan en cuenta, desde el punto de vista gramatical, es un sintagma, ¿eh? Y luego en este otro texto, ya vamos a ir teniendo por lo menos subtema 1 y subtema 2, para poder llegar a lo que se denomina la idea principal. ¿Eh? Entonces, acá todavía seguimos trabajando este otro subtema sobre la hipótesis, y ahí encontramos como tema los agujeros negros. Entonces, de varios temas, lo que llegamos es precisamente a encontrar la idea principal. La idea principal. El tema, por ejemplo, las células madre, en diversos textos, vamos encontrando todos estos elementos. Y mientras que la idea principal y la idea secundaria es cómo se organizan las ideas en un texto. En cada párrafo se organiza en torno a una idea principal y las ideas secundarias la van ampliando o van comentando de acuerdo a cómo vamos identificando estos aspectos o rasgos de la lectura. Por ejemplo, la idea principal en este texto, miren, reconocimiento de la idea principal. Primera pregunta, ¿de qué trata el texto? La respuesta sería de la solidaridad. Ese es el tema. Y la otra pregunta, este texto, ¿qué se dice acerca del tema, o sea, acerca de la solidaridad? Entonces se amplía ya, mira la idea. La solidaridad es una actitud que se aprende, ¿ve? Entonces ya se amplió
lo que se tiene como tema para llegar a la idea principal. Entonces, la idea principal de este texto, la solidaridad, es una actitud que se aprende en la convivencia con las demás personas. Podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. O sea, la idea principal en todo este texto es la solidaridad, es una actitud que se aprende. ¿Y cuál es el tema? La solidaridad. Espero entonces, con este repaso, quede clara la idea sobre el tema y la idea principal. ¿Ya? Igualmente en este otro texto se observa cómo es que se reconoce la idea principal que está de repente en el primer renglón, miren, porque puede también haber la idea principal al final de este renglón del texto y tienen cierta denominación cuando las ideas están en primera, en última o en medio. Se denomina pues analizante, sintetizante, encuadrado, paralelo, etc. Igual acá, ¿ve? Cómo aparece la idea principal, cómo aparece la idea secundaria, y así sucesivamente todo lo relacionado sobre la idea principal que hemos visto en la clase anterior. Y estas son las características, ¿ven? ¿Cuáles son las características de las ideas secundarias? Y por último, a manera de resumen, en un texto hay que tener en cuenta siempre el título. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el tema. Y por último, la idea principal. La idea principal. ¿Ya? Hasta ahí hemos revisado en la clase anterior. Igual hemos incluido que un texto está estructurado por párrafos. Ya saben ustedes lo que es un párrafo. Un párrafo culmina en un punto aparte, no en un punto final, en un punto aparte. Desde el punto de vista ortográfico, el párrafo se va a marcar siempre el punto. Igualmente, cuando en cada párrafo se encuentran ideas principales, lo que decíamos hace un momento, por ejemplo, en este texto, ¿no? No cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el ético. Entonces, en este texto, la idea principal está al principio. Y es importante que todo texto que lleva al principio la idea principal se va a reconocer como analizante, ¿bien? Como idea analizante, teniendo en cuenta en los párrafos. Entonces, en este párrafo, siempre que esté en la primera será analizante. Y en otro ejemplo, que está en principio y al final, serán pues de otra manera también, ¿no? Cuando la idea se encuentre de esa manera, será de tipo sintetizante, que está al final, miren, al final del texto. Y también tendremos las ideas que se llaman encuadrado. Quiere decir que está al principio y al final del texto. Entonces, en este texto, para saber la edad de un pez, hay que observar sus escamas con un lente muy potente. Esto se hace debido a que presentan unas bandas oscuras que corresponden a los veranos y otras más claras que coinciden con los inviernos. De ese modo, podemos determinar su edad observando una a través del microscopio. Entonces, en este párrafo, la idea está en la primera parte y en la última parte. Y a esto se denomina precisamente esquema encuadrado. Y aquí, en síntesis, tenemos pues analizante, sintetizante, sintetizante, analizante, encuadrado y paralelo. Hasta aquí hemos visto todo lo relacionado, ¿no?,
lo que es precisamente el tema y la idea principal. Aquí vamos a entrar ahora a la tercera unidad, ¿ya? A la tercera unidad, con el propósito de poder entender sobre el discurso científico, académico, cuáles son las características y cuáles son también su estructura. Es importante entonces tener en cuenta estos aspectos para poder identificar todo lo relacionado a lo que venimos haciendo. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Se ha entendido hasta acá ese repaso que acabamos de hacer? Todos tienen ustedes ahora a través de Xiomara este apoyo del PPT que acabo de hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Espero que ahora sí no haya problemas, ¿no? Y el día jueves que nos reencontremos y absolver algunas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Hola? profe. Sí, profesor. Muy bien, vamos entonces ahora a escuchar en unos 2-3 minutos, ¿ya? ¿Se observa la imagen? No me jodas. Profesor. ¿Quién es ese pendejo? Sí. No. Ya. ¿Están observando la imagen? Correcto. Ya. Mire, este es un ejemplo de lo que vamos a conversar luego. De manera que por todos estos conceptos, yo vengo ante ustedes, pero vengo sin rencor. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el 1.000.000 de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario, lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito? Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo no sé y no quiero despertar ni odios, ni rencores, ni gritos, ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan, perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me dejaron, los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. ¡Arriba los corazones! ¡Arriba las esperanzas! ¡Arriba la juventud! ¡El Perú! ¡Viva la Torre! ¡Viva la otra! Un florazo, ¿qué le aplaude ese florazo, Matías? Ese florazo que mete Alan García. Muy bien, he querido iniciar esta reunión. A ver, ¿qué comentarios
desean hacer sobre estos 3 minutos que hemos escuchado. A ver, ¿qué nos dice Joana Quispe? Hola, Joana. Joana. Bueno, no está presente. A ver, Odalis Felipe. Hola, Odalis. Tampoco. ¿Me están escuchando? A ver, ¿has escuchado lo que hemos mostrado a través del video? ¿Has escuchado? A su madre. Odalis. ¿Sobre la prueba? O sea, lo que has escuchado en el video, ¿has escuchado? Oh, ¿Sí? no. No, disculpe, profesor. No has escuchado. A ver, Sofía Paucar, Sí, profesor. ¿has escuchado el video? Sí. No, tampoco A ver. está muy bien, pero sí. Primero que nada, está hablando Alan García sobre... Ahí está. Muy bien. Punto número 1, entonces es una persona. ¿Ya? Ajá. Y esta persona tiene un nombre que se llama Alan García, correcto. ¿Y qué más puedes tú decirnos sobre el video? Ya, primero que nada, lo que más me di cuenta es la labia de Alan García, cómo se expresa. La labia, muy bien, ese es un término muy importante, la labia. ¿Y qué viene a ser toda esa expresión de Alan García? ¿Cómo se denomina? Oratoria. Ah, muy bien. Lucila, Laime, igualmente. Muy bien, eso es parte de la oratoria. Y la oratoria se relaciona con un tema que hemos mostrado en la diapositiva. ¿Qué tema vamos a abordar hoy día? El discurso académico. Sobre el discurso. Primero sobre el discurso. Claro, a Alan García, que hemos escuchado en estos 3 minutos, ¿no? Hemos escuchado decir su discurso, pero no es de tipo académico. Entonces, dentro del discurso podemos encontrar una variedad de clases de discurso. Si vamos, por ejemplo, a una iglesia, el escuchar misa, el sacerdote hace un discurso o dice un discurso, ¿eh? Ese sería discurso religioso. Por ejemplo, igual, vamos de repente a ver, se me ocurre, a una institución castrense, y entonces habla el general o el comandante, etcétera. Sería un discurso militar, ¿eh? Como también ahora en el caso de Alan García es un discurso político, ¿eh? Y mientras que los discursos académicos, por ejemplo, el día 27 de mayo, se recuerda siempre sobre las lenguas originarias. Y entonces los lingüistas siempre recuerdan esta fecha y entonces invitan a especialistas para que expliquen sobre las lenguas originarias o nativas. Es una exposición. Como también ustedes, como estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, habrán asistido a alguna conferencia relacionada de repente sobre demografía o sobre población, etcétera, etcétera. ¿Mire, ve? Entonces, en conclusión, muy bien, ¿alguien más desea aportar sobre el video? Solange Zambrano. Sí, profesor. Menciono a Calderón de la Barca, que es un literario, ¿no? También dio un discurso sobre una obra que era La vida es sueño. Claro, en un discurso político o en un discurso académico, primero hay que tener muy buena memoria, ¿no? Para recordar fechas, pasajes, frases, expresiones. En este caso, Alan García no necesita leer, sino recuerda este monólogo, ¿no?, de Segismundo en la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca.
y así, mira, esa expresión, ese discurso, cómo logra, ¿no?, motivar al auditorio, cómo logra movilizar, y así va causando pues una diversidad de maneras y formas. Muy bien, creo que ahora sí vamos a compartir nuevamente nuestra diapositiva y así entonces desarrollar este tema. ¿Qué tema es el que vamos a ver ahora, estimada Odalis Felipe, que no me responde de hace rato? No está conectada, mire, ¿eh? A ver, Odalis, ¿podrías leer en la diapositiva cuál es el tema que vamos a abordar? El discurso científico académico. Muy bien, el discurso científico académico. ¿A qué unidad corresponde el tema del discurso académico, María Melgarejo? ¿A qué unidad corresponde el tema del discurso académico? Melgarejo no está conectada, mire, ¿ve? A ver, Jimena Roque. Hola, Jimena. Jimena tampoco. A ver, Jimena, ¿a qué unidad corresponde el discurso de acuerdo a nuestro sílabo? A la unidad 3. Ahí está, muy bien. Entonces, con estas imágenes o este video como tema motivador, ha servido para poder explicar sobre el discurso primero y luego veremos algunas clases de discurso, cuáles son las dimensiones del discurso, cuáles son las cualidades del que va a dar el discurso, qué elementos, qué tipos y funciones. De la misma manera, siempre también hay que tener en cuenta el texto, ¿no?, que se llama precisamente texto lingüístico, para poder elaborar un texto y decir un discurso. Por eso también es importante relacionar esa conferencia, la lectura crítica, hacia una comprensión y aplicación de sus dimensiones de Matilde Frías Navarro, porque con este tema vamos a tener muy en cuenta, ¿no?, de lo que queremos trabajar en esta unidad. Pero también, si desean ustedes, hay un video muy interesante que va a explicar Van Dijk, ¿no?, un video en 10-15 minutos sobre el discurso y conocimiento. Sería bueno revisar ese video que está en YouTube. Repito, a Van Dijk, es un holandés que más o menos su obra sobre texto y discurso científico publica en el año 83, y luego él también explica brevemente lo que es un discurso y lo que es conocimiento. También, como sugerencia, el mismo Alan García Pérez tiene una obra cuyo título es La Palabra. Me gustaría que le den una leidita la parte del capítulo 1 sobre el miedo, más que nada como motivo de cultura general. No es para que uno les pueda de repente formular una pregunta, sino como cultura general, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta precisamente esos textos que tienen pues como características propias la adecuación, la efectividad, ¿no?, y como también la coherencia y la cohesión. Es importante en este punto, en esta unidad, nuevamente tener en cuenta los vicios de la redacción o los vicios del lenguaje, que ahora también haremos mención al final del texto en sí, ¿ya? Para ello, también hemos recomendado que deben de visualizar la película
Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, que de alguna otra manera refuerza sobre esta unidad que estamos viendo entonces sobre el discurso académico. ¿Qué es un discurso académico? Mire, ¿ve? Acá tenemos algunos conceptos de gran importancia que no hay que olvidar. Generalmente un discurso permite lo que siempre buscamos, la comunicación. En el ejemplo, en el video, pues Alan García, como orador, se dirige a un público heterogéneo y está comunicando sus ideas eminentemente políticas. Pero también en una universidad tendremos que tener siempre de un discurso académico y en donde nosotros estamos permanentemente haciendo una investigación. Y esa investigación va a tener como resultado, ¿no?, un carácter científico. Por eso esta afirmación es importante tener en consideración que el discurso académico es el que permite la comunicación de la actividad científica en un sentido amplio, a través de clases, simposios, libros de textos, artículos y memorias. Esta actividad se realiza mediante el lenguaje utilizado con una finalidad específica que afecta el vocabulario, la síntesis y la configuración textual. Y en este discurso el lenguaje es importante. El lenguaje siempre tiene que ser un lenguaje estándar y de mejor calidad todavía, súper estándar, que va a ir dirigido siempre a un público ya académico. Por eso que nosotros que estamos en la universidad somos considerados los de la academia, ¿no? Por eso también este tercer punto dice: gran parte de la actividad académica tiene como objeto la explicación satisfactoria de su significación. ¿Qué términos se emplean en un discurso científico académico? ¿No? Los presupuestos y los términos específicos. ¿Qué vienen a ser los términos presupuestos? Son aquellos recogidos del lenguaje ordinario a los que, para emplearlos en el discurso académico, se intenta reducir su vaguedad y su polisemia. Es importante cuando hablamos, por ejemplo, cuál es la polisemia, ¿no?, de colores. ¿Cuál es la polisemia, por ejemplo, de animales domésticos? ¿No? Entre los animales domésticos en casa tenemos pues el gato, el perro, por ahí algunos de repente un conejo, algunos tienen un cerdo, ¿no?, como animales domesticados, y así sucesivamente. Esa es un poco la familia de la polisemia. Y en términos específicos son los que constituyen el vocabulario particular de una disciplina o teoría que adquiere su significado mediante definiciones o conceptos específicos delimitando su referente. ¿Ya? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el texto y el paratexto científico. Sobre el texto, como unidad de significación, es importante conocer su estructura, el tipo de lenguaje, igualmente su contenido, que ya hemos visto hace un momento cuál es el tema, la idea principal. Y el paratexto científico también son expresiones que van dándole como especie de un lenguaje connotativo más que un lenguaje denotativo. Por eso que en esta primera afirmación los textos científicos destacan por elementos a los que llamaremos paratextuales, que no son propiamente lingüísticos, pero que le sirven al autor para apoyar su argumentación. Son, por tanto, el aparato crítico, ¿no?, la bibliografía, los recursos gráficos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también es importante la explicación y la argumentación en el marco del discurso científico.
Por eso siempre nos vamos a remitir a la teoría, ¿no? A las fuentes, a las citas, son los que le dan importancia a un trabajo investigativo. Entonces, estos dos aspectos, la explicación y la argumentación, es importante en un discurso. Por eso, a través de la explicación, expone y aclara los conceptos fundamentales y a través de la argumentación formula y organiza las teorías expuestas. Y también importante, lo que hace un momento decíamos, mire, ve, los géneros académicos, el resumen, la reseña crítica, la monografía, el ensayo, etcétera. Mire, ve, acá está en este tema el ensayo académico. Entonces se les ha pedido a ustedes, por ejemplo, o sea, ustedes estarían haciendo un discurso de tipo académico, especialmente su ensayo, que va a tener una estructura más formal y expone temas científicos de investigación. Entonces, estos expositores, Carreras, Montolío, como también Basanta y otros, ellos explican sobre su investigación. Y lo que ustedes hayan escuchado, hayan entendido, entonces plasmarán por escrito, que será también su discurso académico. Por eso el ensayo académico tiene una estructura argumentativa. Entonces ahí está la estructura. Igualmente siempre tiene lo que se llama la presentación, el argumento y la conclusión. Pero no, eso no tienen por qué insertar esos vocablos en su ensayo. Se sobreentiende que en uno o en dos párrafos están haciendo el aspecto de la presentación. En otro párrafo, de repente, cuál es la tesis, ¿no? Sobre los cuales se va a argumentar o se va a contraargumentar, y luego cómo se concluye. Entonces, todos estos aspectos corresponderían netamente, ¿no?, a lo que se denomina como texto argumentativo. Entonces, esperemos que se haya entendido sobre el discurso en sí, qué es lo más valorativo. ¿Ya? Entonces, ahora, en la cuarta unidad, a ver, ¿cuál es el título de la cuarta unidad? Mirano, Cabañas, Leibin. A ver, Mirano, ¿cuál es el título de la cuarta unidad que está en el sílabo? No nos escucha, no está presente. A ver, está adelante. A ver, ¿está Pamela Sánchez? Sí, profesor, la cuarta unidad se llama técnicas grupales de expresión oral. Muy bien, las técnicas grupales y la expresión oral. Entonces se relaciona con lo que acabamos de ver hace un momento del discurso. ¿Qué son las técnicas grupales? Especialmente dicen grupos, ¿no? Tiene que ser siempre en grupos mínimo, será pues 2, y luego se irá ampliando a un mayor número de participantes en estas técnicas. Entonces son maneras o procedimientos o medios sistematizados que sirven para organizar y desarrollar la actividad de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la clasificación de las técnicas grupales. Por lo menos está clasificado en 3 grandes grupos, donde hay expertos, en donde también puede ser grupos más pequeños, ¿no? Y luego, especialmente cuando queremos profundizar un estudio o una investigación, donde intervienen expertos, una técnica es el simposio, el panel, la mesa redonda,
como también el diálogo, el debate público, la entrevista o consulta pública, entrevista colectiva, etc. Otro aspecto importante sobre las técnicas de discusión o debate de todo el grupo. Debate dirigido o discusión guiada, pequeños grupos de discusión, foro, diálogo, discusión de gabinete, Philly 66. Y ustedes, por ejemplo, también trabajan, por ejemplo, en talleres, de repente haciendo sus anotaciones para luego trabajar en un seminario, en juego de roles o en estudio de casos. Estas son algunas técnicas que luego en la presencialidad explicaremos con mayor amplitud, ¿no? Siempre toda técnica grupal tiene ventajas y tiene también desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas para las personas y cuáles son las ventajas para las instituciones? Entonces, las ventajas para las personas de técnica grupal, generalmente se trabaja con menos tensión, ¿no? Cuando es en grupo, pero cuando están solos frente a un auditorio, el miedo nos aborda. Por eso Alan García, en su texto Pida la Palabra, en el capítulo 1, dice, ¿no? Todos tenemos miedo, hasta el mejor actor o la mejor actriz que está acostumbrada a roles protagónicos, en un principio siempre da un miedo hasta que poco a poco te vas acostumbrando, ¿eh? Por eso entonces la ventaja de esta técnica es que vamos perdiendo la tensión y el miedo. Se comparte con la responsabilidad, todos somos responsables, a veces no sabemos trabajar en grupo. Cuando se agrupan, dicen, no, profesor, con él no, con ella sí, etcétera, etcétera, por diversas razones, porque hay más empatía, porque trabajan mejor, y lo van desligando a aquellos que en realidad no trabajan y simplemente dicen, oye, te doy la plata y me incluyes en el grupo, ¿no? Igualmente siempre hay satisfacciones en cada grupo, también igual se experimenta la sensación de un trabajo bien estructurado, bien hecho. Y para las instituciones aumenta la calidad del trabajo, se fortalece, pues, ¿no?, el espíritu colectivo y el compromiso de la entidad, y etcétera. Estas son algunas técnicas que hemos visto, ¿no? No hay que olvidar estas técnicas grupales. Como reitero, en la presencialidad estaremos explicando y pondremos en práctica de repente algunas otras técnicas. Muy bien, entonces hasta aquí quiero compartir nuevamente ya otro material que hemos preparado para que pueda ser también entendido un poco lo que venimos explicando. Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen el material, ¿no?, escrito, una separata, sobre lo que hemos mencionado sobre el origen y la formación y el desarrollo del español. Origen y desarrollo del español. Entonces, he querido compartir o quiero compartir este material. ¿Se observa? Sí, profesor. Este material tiene una duración de 29 minutos, pero por el tiempo no nos va a alcanzar. Ese es un material que también podemos volverlo a ver de repente en clase la próxima semana, pero si ustedes quieren visualizarlo en este fin de semana, tienen en el sílabo ya este material. A ver, vamos a compartir brevemente unos 10 minutos. Pongan atención, ¿eh? Aymara
quechua, castellano, inglés también por allá por calcularé unas 80, 90. Check Spanish, Quechua. and something else we don't know the name of. No tengo idea, más de 5. 6. Sí, pero nosotros más hablamos en acá castellano y aymara. Allá, acá en el Perú, castellano, inglés, francés, alemán, aymara, quechua y español. 3. hay varios. A ver, no tenemos ni idea, pero es que sabemos cuántas. Son tantas cada tribu que se habla y Variedad debe ser, ¿no? 24. 24 creo. Aunque parezca increíble, no todos sabemos qué lenguas se hablan en el Perú. además de eso tenemos varios dialectos en el Perú. O lo que es peor, muchos pensamos que las lenguas indígenas no alcanzan la categoría de idiomas, por ser inferiores a lenguas como el castellano. A pesar de que las más de 40 lenguas que se hablan en el Perú son oficiales, y que sus hablantes son ciudadanos con pleno derecho a usar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. ¿De dónde salieron tantas lenguas? ¿Desde cuándo se hablan en nuestro territorio? Veamos un poco de la historia de las lenguas del Perú. La diversidad de lenguas que encontramos en el Perú tiene su origen en las primeras oleadas de migrantes que llegaron a nuestro territorio aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Los primeros pobladores del Perú llegaron hablando diversas lenguas y se asentaron en la costa, sierra y selva, desarrollando con el paso del tiempo distintas culturas en cada lugar. Es muy difícil saber cómo hablaban nuestros primeros antepasados, porque las lenguas cambian de generación en generación y en tantos miles de años se han transformado mucho. No sabemos con certeza cuántas lenguas se hablaban en la selva en el pasado. Lo que sí sabemos es que en la actualidad las distintas lenguas que encontramos en esta región se pueden agrupar en 17 familias lingüísticas. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que descienden de una misma lengua madre. Por ejemplo, si hablamos de la familia romance, donde está el español, sabemos que el español, el francés, el catalán, el rumano, el romanche y otras lenguas, el italiano, el portugués, descienden del latín. De igual manera, las lenguas Xiahui y Xiuhilo derivan de una misma lengua que se habló hace muchos años. Esto mismo ocurrió con el resto de lenguas que existen en la selva, lo que dio origen a las más de 40 lenguas que se hablan hoy en la Amazonía. Como toda lengua, los idiomas de la selva son códigos sofisticados que satisfacen plenamente las necesidades comunicativas, expresivas y cognitivas de sus hablantes. Todas las lenguas tienen un alto grado de complejidad. Y esto se debe al hecho de que en realidad las lenguas son algo así como una consecuencia de cómo está estructurada la mente humana. No se puede sostener que haya lenguas salvajes y lenguas más primitivas o lenguas menos primitivas que otras. Las lenguas de la selva presentan características lingüísticas muy complejas. El cacataibo tiene lo que los lingüistas llaman un fenómeno de tono, un rasgo de tono, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en cacataibo, si tú dices no, estás diciendo algo así como una persona que pertenece a un grupo que no es cacataibo, ¿no? Que puede ser de otro grupo indígena o un mestizo. Y si dices no, con ese tono ascendente así, estás hablando de un mono
de un tipo de mono, este mono guapo, ¿no? Rasgos gramaticales como la evidencialidad, es decir, que uno cuando expresa una información, comunica algo, siempre tiene que decir cómo obtuvo la información, cuál es la fuente de la información. O sea, yo no puedo decir simplemente, por ejemplo, el hombre mató a un jaguar. Tengo que decir, el hombre mató a un jaguar, yo lo vi, o el hombre mató a un jaguar, me lo contaron, o el hombre mató a un jaguar, supongo que fue así. O sea, siempre tengo que decir cómo es que la información fue obtenida. Por ejemplo, en Buenos Días, cuando yo explico Erena Cuema, la mujer responde Aitza Cuema, y los hombres responden Aita Cuema. Erena Cuema, Erena Cuema. Bien, en castellano, buenos días, todos decimos buenos días. Todos estos ejemplos muestran que las lenguas de la selva tienen una gramática tan o más compleja que lenguas como el castellano o el inglés, y demuestran las capacidades intelectuales de sus hablantes. Antiguamente, en la costa norte del Perú, se hablaban la lengua tayana, la de Sechura, la de Olmos, la lengua mochica y la quingna. Pero a partir de la conquista, estas lenguas se fueron extinguiendo, al punto que en la actualidad... Muy bien, vamos a hasta aquí suspender y preguntar a ver si han logrado o no captar lo más relevante. A ver, pregunto, ¿cuál es el título de este video? Las lenguas del Perú. Muy bien, las lenguas del Perú. A ver, ¿qué lingüistas en estos 6 o 7 minutos han hecho algunos comentarios sobre la variedad de lenguas que tenemos en el Perú? ¿Qué lingüistas? A ver, Sonora Punteo. ¿quién recuerda? Por lo menos la cantidad de lingüistas, a ver. 2. 2, muy bien. Una mujer y un varón, ¿verdad? A ver, ¿quién recuerda el nombre del varón? El nombre del varón, del lingüista varón. ¿Quién recuerda? No han estado muy atentas o atentos, ¿eh? Roberto Sariqueo. Sariquei, muy bien, Joana. Roberto Sariquei. ¿Y de qué lengua originaria comenta Roberto Sariquei? ¿De qué lengua? A ver. ¿Achaninga? No. A ver, lo último. ¿Sobre el Cacataipo o el otro? Muy bien, sobre el Cacataibo, mira, ¿ve? Así como el castellano, el inglés, el francés, etcétera, también hay en el Perú una comunidad que habla el Cacataibo, ¿eh? El Cacataibo, muy bien. Y la otra lingüista es la señorita Pilar Valenzuela, egresada de la Universidad San Marcos y ahora está trabajando en la Universidad de Estados Unidos, en una de las universidades. Muy bien. A ver, aparte de todo ello, en un principio de este video, en los 7 minutos o 6 que hemos compartido, menciona de una determinada cantidad de lenguas que se hablan. ¿Cuál es esa cantidad de lenguas que se hablan en el Perú? Especialmente en la región de Loreto. A ver, ¿quién responde? Profesor. 40. Dijo en la selva 17 familias lingüistas, profe. Muy bien, existen 17 familias lingüísticas y se hablan más de 40. Mire, ¿ve? Por ejemplo, el castellano, ¿a qué familia lingüística pertenece? ¿Al latín?
Muy bien, Jorge, latín, Odalís, correcto, Ya, punto, bro. Y del latín van a derivar otras lenguas, el castellano, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el gallego, etcétera. Mire, ve. Entonces en el Perú, de acuerdo a como hemos escuchado, hay 17 familias lingüísticas y de las cuales han derivado y se están hablando más de 40 lenguas, solamente en una región de la selva nada más. Mira, ¿ve? Estamos hablando de Loreto y de repente por ahí la región de Amazonas, la región de San Martín, la región de Huánuco, la región de Madre de Dios, la región de Ucayali, todo eso podríamos considerarlo como la parte selva, en donde se encuentra una diversidad de comunidades. Y estas comunidades, a ver, ¿qué comunidades nativas recuerdan de la mención que hacen en el video? A ver, ¿quién nos responde? Yo, habló de Aguajún, Shawi, Shiwilo, Huitoto, Huampi, Ticuna. Lo he apuntado, a la fin me lo he apuntado, profesor. Ticuna, Shipiwa, Shaminca. Jorge, muy bien. ¿Qué más? Por aquí creo Rodilla Campos, ¿querías agregar algo? Póngale 20, profe. Sí, profesor, lo que pasa es que el compañero ya dijo lo que iba a decir, así que... Claro, pero no solamente son pues esas 10 u 8, digamos, grupos nativos, hay muchos más. Hay que ir revisando. El quechua también, eso creo que le faltó. Claro, muy bien. Entonces vamos a ir ya en la clase presencial, reforzar con el material que tienen ustedes, la separata, no se olviden. Esta es la separata que dice, pues, ¿no? Origen, información y desarrollo del español, que eso lo vamos a explicar en clase. Y luego tienen ustedes ahí un material muy interesante sobre la realidad lingüística en el Perú. Esta realidad lingüística en el Perú, ya, nos trae varios problemas, los cuales es importante reconocer, ¿ya? ¿Cuáles son estos materiales? A estos se llaman vicios del lenguaje. Vicios del lenguaje, ¿eh? Entonces, o también se llaman vicios de la redacción o vicios de dicción. Entonces, toda esta variedad de lenguas que existen o que nosotros aprendemos como llamados extranjerismos, estamos constantemente cometiendo una variedad de errores. Dentro de estos vicios consideramos precisamente al término que indica defecto, hábito negativo. Ese es un vicio, ¿eh? Otro, las formas incorrectas al hablar, que es la dicción, o al escribir, que es la construcción. También es importante tener en cuenta en los lugares o en los espacios en donde se van expresando las palabras. Algunos dicen, en vez de pues, dicen P, ya P. Muy frecuente es esta supresión de la palabra pues a la palabra P, dependiendo los grupos de personas que están ubicados, ¿no? Si nosotros hablamos de clase alta, media y baja, generalmente la P es más frecuente en la clase baja. También en la clase media, pero en la clase alta, poco error o poca presencia de estas supresiones de palabras como el ejemplo. Es importante también con respecto a los vicios del lenguaje, observamos, como se lee en el ejemplo, el ganado de ovejas corría. El ganado de ovejas corría. Entonces, si decimos el ganado de ovejas, la palabra ovejas ya es plural. Pero en el caso, por ejemplo, del verbo corría, no puede decir pues el ganado, salvo que sea el ganado corría, y sí, pero de ovejas ya lo pluraliza. Entonces ahí la palabra corría debería estar en plural, como el caso que se explica en la parte inferior, el ganado de ovejas
corrían. Ahora sí, mira, ¿ve? Ahí vamos observando algunos vicios que es importante tener en consideración. En esta diapositiva pueden ver la cantidad de vicios, mire, ¿ve? Muy frecuente decimos la palabra aiga en vez de haya, ¿eh? Igual toalla en vez de toalla, o decimos anteojo, anteojo en vez de anteojos. Babi, ¿no? Esta es una expresión extranjera. Se me le perdió, expresión se me le perdió. Luego, reempujar en vez de empujar. Cuando decía, pásame la azúcar, entonces de construcción es el azúcar. Igualmente la palabra almohada, no es almohada, sino almohada. Luego, endenante, es decir, por ejemplo, algunos dicen endenantes, ¿no? O la expresión permanente, esta muletilla, ok. Y a veces también cuando nosotros escribimos, expresamos, estos son algunos vicios, mire, ¿ve? Algunos vicios. Estos vicios, pues, generalmente podemos nosotros clasificarlos en lo que es, de repente, una clasificación pragmática, una clasificación sintáctica y una clasificación semántica. Si hablamos de una clasificación pragmática, dentro de la pragmática encontraríamos a los arcaísmos, neologismos, tecnicismos o impropiedades. Y dentro de los vicios sintácticos, la catacresis, el solecismo, como también la monotonía. En la monotonía, por ejemplo, el queísmo, el cosismo, el tebeísmo. ¿Qué viene a ser el tebeísmo? O sea, la influencia de la televisión en el usuario. El pleonasmo, la cacofonía, la redundancia, los modismos, etc. Y dentro de los vicios semánticos, la anfibología, el extranjerismo, el salvajismo, las muletillas, el barbarismo, ¿no? Son algunas expresiones que dificultan tanto al hablar como al escribir. Para todo decimos cosa, en vez de asunto, en vez de preocupación, en vez de interés. Ahí leemos algunas formas como, por ejemplo, la anfibología, ¿no? Como también el arcaísmo, que ya son de alguna otra manera expresiones o palabras que ya no se hacen uso, como disque. En algunas zonas todavía escuchamos esta palabra. O el barbarismo, ¿no? Son de palabras extranjeras que han influido en el español o castellano. También tenemos acá la cacofonía, el extranjerismo, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. Y tenemos el idiotismo, miren. El idiotismo también es un vicio, es un modo de hablar contrario a las reglas gramaticales. Ejemplo, déjeme que le diga, en vez de decir permítame decirle. O se lo diré un poco más luego, en vez de decir luego se lo diré. La impropiedad, otra de las formas de los vicios del lenguaje. También tenemos el solecismo o anocoluto, o la ultracorrección, aquellos que ya pues están permanentemente haciendo las correcciones reiteradas, ¿no? El pleonasmo, ¿no? Como también el neologismo. Estos son algunas clases de vicios que cometemos permanentemente, igual podemos ver acá otras formas del vulgarismo, la metátesis, el eufemismo, la muletilla. ¿Qué es el eufemismo? ¿No? Está referido a la palabra o una expresión utilizada para sustituir una palabra, ¿no? ofensiva. Ejemplo, aquí tenemos lo que siempre a veces se va mencionando, ¿no?
las muletillas. El profesor puede permanentemente usar de repente muletillas, o sea, ¿no? Vale, etcétera, son muletillas. Estas son entonces algunos rasgos importantes que hay que tener en cuenta al momento de hablar o al momento de escribir, que todos estamos siempre propensos a cometer un error, ¿no? Nadie está libre. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta estos aspectos relacionados a los vicios del lenguaje. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Yo pensé que me había salido de la comunicación. Muy bien, entonces ya son las 11 de la mañana. Vamos a dar por concluida, dándoles estos 20 minutos para que ustedes puedan descansar, y entiendo que a las 11:20 estarán entrando a otro curso, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, yo me uní a las 9 y tantos porque no tenía internet. Recién en mi casa tuve que llamar a mi tío para que puedan conectarlo. No sé si me tomó asistencia, pero... A ver, sí, voy a, antes a ver, ¿está Albornoz? Hola, Albornoz. No se ha conectado. A ver, Melanie Calzada. Hola, Melanie. Tampoco. A ver, Erika Corpa. Hola, Erika. Muy bien. Ya, Erika se conectó. ¡Asistencia! Correcto, muy bien. Por si te dormiste. A ver, tenemos luego, está, Brisa Chocano. Hola, Brisa. No se ha conectado Brisa. Isis Ibarra. Buenos días, profesor. Correcto, muy bien, Isis. Y Ruth Lagos. Hola, Ruth. ¿Se conectó? No se ha conectado. Y Fátima Taya. Yo, profe, aquí le digo. Muy bien, Fátima. Irene Vegas. Hola, Irene. No se ha conectado. A ver, Caroline Carlos. ¿Se conectó, Caroline? Bueno, está justificada su inasistencia. Ebony García. Hola, Ebony. Tampoco. Y luego Ariana Gómez. Ariana Gómez. Bien. Bueno, creo que con esta llamada por última vez ya se les ha considerado a los que no estaban registrados inicialmente a la asistencia. Siendo las 11 en punto, vamos a dar por culminada la reunión de hoy día, y ya el día jueves de la próxima semana nos estaremos encontrando de forma presencial. Muy buenos días. ¿Cómo se dice, a ver, en Shipibo? ¿Cómo se dice en Shipibo? Buenos días. ¿Recuerdan? En quechua se dice Tupananchicama. Ay, Tucueman. Muy bien. Goodbye.